Baruch Hashem, un saludo a todas las personas que nos continúan nos siguen a la que la Efraimita Baraquel en lo relacionado con las parashá. Hoy nos corresponde la parashá Sba, que significa ordena, la orden que el Kadosh le dio a Moshe acerca de la presentación de los korbanot, la explicación de cada uno de ellos y la consagración de los Kohanim. Entonces, para todas las personas que nos ven, estamos ubicados en la Reforma, frente al acueducto de la Reforma, aquí en la ciudad de Cali. Nuestro correo es laefraimitaBaraquel@gmail.com para aquellas personas que de pronto tengan alguna pregunta, alguna duda que quieran que miremos. Hoy la paracha se centra en el libro de Vayikra, mal traducido como Levíticos. Estamos en el capítulo 6. Vamos del verso 8 al capítulo 8, verso 36. El libro de Yirmiyahu, capítulo 7, 21 al capítulo 8, verso 3. Y el libro de Hebreos, capítulo 10, verso del 19 al 25. Como ustedes saben, hemos venido trabajando todo lo relacionado con los korbanot o los sacrificios que se han presentado en el Mishkan. Hemos hablado ya en las parashas pasadas que el propósito del Kadosh Baruj Hu de establecer el Mishkan en medio del pueblo de Israel, con la idea de vivir o convivir mejor en medio del pueblo, y para ello era necesario algunos elementos importantes. Por ejemplo, hicimos la relación del por qué el Kadosh Baruj Hu quería esta unión, y era básicamente porque estar en relación con el Kadosh Baruj Hu es estar bajo la dimensión del octavo día, y por esa razón el hombre tiene perfecta relación con el cosmos, el Mishkan también, y por eso el Cohen, el sacerdote, también tenía 8 prendas para poder ingresar a ese lugar santísimo. Luego miramos acerca de lo relacionado con los korbanot, ¿verdad? Estuvimos mirando por qué eran 6 korban y sobre todo por qué los korbanot llamados kasher o actos tenían unas características importantes, y eran que eran los únicos animales que permitían que el hombre ascendiera, porque los animales kosher pues tienen 4 estómagos que permiten justamente subir del más bajo nivel al más alto nivel, y también la pezuña en vivo, que es aquella que de alguna manera evita el juicio que se da cuando hacemos una transgresión de la Torah. Y en la paracha pasada entendíamos que Vaikra como tal empezaba con la palabra Vaikra, al finalizar tiene una letra pequeña que era una Aleph, cuyo propósito de restaurar, cuyo propósito era justamente enseñarnos de que cada Baruj Hu lo único que pretendía era que estuviéramos en unidad con él, llevarnos al principio. Muy bien, hoy vamos a mirar una situación muy interesante, y es lo relacionado con el por qué, a pesar de que conocemos la Torah, ¿verdad? Porque de pronto todas las personas transgredimos la Torah en alguna situación muy específica. Y eso es lo que vamos a mirar hoy. Vamos a leer el libro de Vayikra y vamos a iniciar el tema que corresponde con este día. Es muy interesante porque en este parashá lo que vamos a tratar es de relacionar el por qué estos 6 korbanot tienen una perfecta congruencia con nuestra personalidad. Y esa es la razón por la cual hoy se va a definir esto. Vamos a cerrar este capítulo relacionado con los korbanot, y también que entendamos por qué somos como somos y por qué erramos, transgredimos en algunos hechos específicos, que para algunas personas es una cosa y para otros es otra. Entonces vamos a leer la Torah. Les invito a que compartamos esta parte de la Torah. Estamos en el libro de Vayikra, en el capítulo 6, el verso 1, y dice de la siguiente manera: Barejot y Yabeja Meborá, y habló a Moshe diciendo: mándalos a Aarón y a sus hijos y diles: esa es la Torah del holocausto. El holocausto arderá sobre el hogar
del altar de la noche a la mañana, y el fuego del altar se tendrá siempre encendido. El Cohen, revestido de la túnica de lino y puesto sobre sus carnes los calzones de hilo, quitará las cenizas que deje el fuego que consumió el holocausto y la pondrá al lado del altar. Luego, quitándose esas vestiduras y poniéndose otras, llevará la ceniza fuera del campamento a un lugar puro. El fuego arderá siempre en el altar sin apagarse. El sacerdote la alimentará con la leña todas las mañanas, pondrá sobre ella el holocausto y quemará allí el cebo de los sacrificios pacíficos, el fuego perenne que ha de arder en el altar sin apagarse. Luego habla Baruch Hashem, y luego el texto de la Torá se refiere básicamente a cómo se deben presentar los korbanot, es decir, qué cosas se tenían que quemar en el altar, particularmente lo relacionado con, estamos hablando del altar del atrio, donde se presentan los sacrificios, y básicamente hacemos énfasis en que se presentaban toda la parte visceral del animal. Recordemos todo lo que es el estómago, todo lo que tiene que ver con el páncreas, los riñones, y toda la parte, pues, los intestinos. Eso lo establece bien la Torá, especifica muy bien la Torá. Eso es muy importante. Y dice después que algunos de ellos, por ejemplo, el Korban Hatat, dice que las patas, la piel, la cabeza, la cola del animal se quemaba en la parte de afuera. Hay algunos elementos importantes aquí que hacen parte de cada uno de los korbanot, y esos elementos tienen que ver con el fuego, ¿sí? Porque se ardía, el altar tenía que estar ardiendo todo el tiempo, el agua con el cual se mojaban y se lavaban las patas, el cuero del animal, la cabeza. También tiene que ver con la tierra, porque la sangre del animal era derramada en la tierra, en el altar, alrededor del altar. Y esos elementos son importantes porque tienen mucha relación con lo que vamos a mirar más adelante. Entonces dijimos, la segunda parte del tema, de la enseñanza de hoy, de la Parashá Shba, es relacionada con la consagración de los Kohanim, o los sacerdotes. Hoy vamos a centrarnos, como les decía, en cerrar el capítulo relacionado con los Korbanot. Hablamos de 6 Korbanot. El Olá, estamos hablando del Hatat. Olá es que se enciende completamente el holocausto. Su significado, como ya lo hemos mirado, es justamente encender, donde se quema todo el animal, nada se puede comer de él. El segundo es el Hatat, que es por yerro, por ignorancia. Y en este caso ya vimos cómo se presentaban, dependiendo de las responsabilidades que tenían los miembros que dirigía el pueblo de Israel. Y hay una característica interesante, es cuando una persona normal del pueblo pues transgredía, entonces presentaba, era una hembra, no un macho sino una hembra. Luego viene el minja, que significa partición, dividir, que es el korban relacionado con las vegetales. Ashan, que es el pecado que se hace adrede, es decir, que tiene culpa, que usted lo hace con intención, que usted sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto y sin embargo pues accede a hacerlo. De este korban Ashan, las personas presentan para su restauración una hembra, no pueden presentar macho. En cualquier caso solamente se presentan hembras. Viene luego el Korban Shelamim, que es de la paz, de agradecimiento, y en este Shelamim se presenta una parte de Minja, que es la parte de las oblaciones, es decir, y de flor de harina, y también se presenta un animal, y en este caso ese animal es mecido. Esa es una parte interesante. También el Korbanot Milun, que es el de consagración, que es el que justamente se aprecia en esta parasha, relacionado exclusivamente con los Kohanim, los sacerdotes.
Entonces la pregunta que queremos hacernos y que quiero que primero miremos en la paracha es por qué razón las personas conocemos las cosas, pero de alguna manera hay una situación muy particular. A veces uno se encuentra con personas que le comentan situaciones muy particulares, muy puntuales, y donde le dicen a uno, yo no entiendo por qué siempre me pasa lo mismo, porque somos recurrentes en en transgredir una parte de la Torah. Como le digo, para algunas personas puede ser de pronto el sexo, para otras personas la droga, para otras personas el licor, para otras personas el hablar mal de los demás. En fin, cada persona tendrá una situación muy particular sobre la cual siempre le es recurrente. Donde Shaul decía que él quería servir al Kadosh Baruj Hu, pero que encontraba que su cuerpo a veces se levantaba contra él y encontraba que terminaba haciendo lo contrario. Entonces aquí podemos mirar que nosotros normalmente todos los días nos enfrentamos a una decisión, todos los días estamos preparados, venimos hasta Eretz para aprender a cumplir un tikkun, lo que llamamos como decíamos anteriormente, a restaurar, ¿verdad? Y todos los días en ese proceso pues tenemos que tomar decisiones. Nosotros transgredimos por varias razones. La primera de ellas es Yetzer Hará, que es la inclinación al mal, con la cual nosotros de alguna forma nacemos, adquirido a partir de la transgresión de Adán y de Java, donde nuestro ADN espiritual y físico se ha mezclado y es necesario delante del Kadosh Baruj Hu restaurar, que es lo que el bendito sea ha venido haciendo durante todo ese tiempo. Por eso la Torah, por eso establecer a Israel como un código, como un pueblo, donde solamente aquellos que hacen Torah son reconocidos como pueblo de Israel, y la alianza que se hizo en el monte de Horeb o en el monte del Sinai, cuando se entrega la Torah, se establece de manera muy puntual que es pueblo de Israel aquellos que hacen la Torah, no aquellos que nacen, como decíamos antes, de un vientre de mujer judía. Encontramos mucha gente que nacen de vientre de mujer judía y no cumplen Torah. La segunda razón es la herencia ancestral. Nosotros somos herencia de la información genética de nuestros padres. Y esa es la razón por la cual hay una misbah relacionada hacia los hijos diciendo honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Es uno de los misbot o de los mandamientos de la Torah. Y eso está relacionado porque, como decíamos antes en la parasha pasada, nosotros como hijos heredamos la parte negativa de nuestros padres como parte del tikkun de ellos. Por eso el dicho de que dicen los padres, usted aprenderá a ser padre cuando tenga hijos, o aprenderá mejor a ser hijos cuando ya sea padre. Es decir, uno entenderá por qué el papá le decía a uno, haga esto, no haga aquello, mire. Cuando estábamos de hijos, nosotros no le poníamos cuidado al papá o a la mamá, pero ya cuando somos padres, cuando entendemos por qué nuestros padres decían lo que decían. De la misma manera, nos encontramos de que nosotros somos herencia de ellos en la parte no solamente física, sino también espiritual. Lo explicamos ya en la paracha pasada, pero quiero hacer alguna alusión muy puntual acerca de la herencia ancestral. Y es que nosotros traemos una información de parte de nuestros padres que nos corresponde corregir, y por esa razón es que el Kadosh Baruj Hu nos entrega la Torah. Y eso es lo que llamamos nosotros un tikkun, que hay que restaurar. Hay una parte muy puntual que quiero llamar la atención, y es relacionada con la fijación astrológica al nacer. Quiero dejar muy claro que nosotros como pueblo hebreo, como descendientes de la casa de Israel, no creemos en la astrología, no hacemos apología a la astrología, no vamos a mirar qué es lo que dice el horóscopo en el día de hoy, simplemente que en la Torah aparecen esos elementos que hay que tenerlos presentes, y que aunque nosotros queramos decir no somos influenciados por esto, por aquello, escucho mucha gente que dice, no, yo no soy de tal casa, yo no tengo ninguna influencia de eso porque ahora estoy en la gracia, en el eterno, en el Señor, y resulta que no es así. Querámoslo o no, al momento de nacer hubo una fijación astral.
Una fijación astral son la influencia astrológica de los planetas que rigen la Vía Láctea y que nos rigen a nosotros. Son 7 planetas. Recordemos eso, que son el Sol, como es un planeta, lo consideran una estrella, pero lo consideran como una información, una influencia astral. La Luna está, para el día domingo, por ejemplo, está el Sol; para el día lunes está la Luna; para el día martes, Marte; miércoles, Mercurio; jueves, Júpiter; viernes, Venus; sábado, Saturno. Y estos son los planetas que generan una fijación astral sobre las personas, sobre cada uno de nosotros, y es responsabilidad de nosotros entender qué es lo que sucede, cómo es que nosotros somos y por qué nosotros de pronto terminamos quebrantando la Torah en ciertos aspectos. Eso es lo que vamos a explicar de pronto ahorita. La última situación relacionada con por qué transgredimos Torah es, o somos recurrentes en algún caso, es por la intención de los padres en la concepción. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuál fue la intención de nuestros padres cuando fueron a concebirnos, cuando tenían su relación sexual con nuestras madres, nuestros padres y nuestras madres? ¿Qué pensaban ellos? ¿Cuál fue la intención de ellos? Hay muchas personas que no querían tener hijos, por ejemplo, que no desearon hijos, que de pronto cuando tenían la relación sexual estaban pensando en otra cosa, pero menos tuvieron una idea de que se estaban preparando para tener un bebé. Eso se llama la intención de los padres en la concepción, porque eso hace que bajen almas del lado izquierdo, que se llama, hablan los sabios de la Torah, personas que desde el momento que nacen ya vienen con cierta fijación, cierta situación particular en su carácter, y eso está relacionado por la intencionalidad, es decir, por la energía que generaba el alma de su papá o de su mamá al momento de concebirlo en la relación sexual. Eso es muy importante. Por eso es que hay una diferencia entre los hijos que nacieron, por ejemplo, en lo relacionado con nuestros patriarcas, porque querían a uno, porque no querían al otro, etcétera, etcétera. Muy bien, teniendo en cuenta eso, entonces vamos a continuar y vamos a centrarnos en una parte fundamental, que es la relacionada con la fijación astrológica. En ese sentido, yo quiero hacer una relación importante acerca de nuestro patriarca Abraham Avinu, que es, ya ustedes conocen de pronto, la profesión de él y la de su padre Tare era la de ser astrólogos. Se cuenta en el Talmud y en el Midrash que Abraham, esa era su profesión, era de Ur de los Caldeos. Él, en los primeros textos de la Torah, él sabía que no iba a tener hijos, que el hijo que iba a tener era de Eliezer, que era su siervo. Y es por eso que en el capítulo 15, en el capítulo 19 de Reshit, él le dice al Kadosh Baruj Hu, bueno, realmente yo sé que va a tener, cuando hacen el pacto con el Kadosh Baruj Hu, le habla que va a tener un hijo, que va a tener un pueblo, una descendencia numerosa. Y dije, yo sé que va a tener descendencia pues de Eliezer, de mi siervo. Y es cuando el Kadosh Baruj Hu le dice que no, que en el tiempo que corresponde, es decir, en un año, en 9 meses, él volverá a visitarlo y entonces va a tener un hijo de sus entrañas. Y es cuando ellos establecen un pacto, el pacto de las partes, y que Abraham coge 4 animales, ¿recuerdan? Y los parte por la mitad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Kadosh Baruj Hu le dice algo muy importante a Abraham, a lo que yo quiero hacer alusión en este momento. Le dice, sal de la casa, sal de tu casa. Mucha gente entendió esto refiriéndose a la parte literal de la Torah, que es salir de la casa y irse de Ur de los Caldeos. Lo que el Kadosh Baruj Hu le está enseñando o le está diciendo a Abraham, que él era astrólogo, salga de la casa tal en la cual usted nació, en la cual se dice que usted no va a tener hijos. Y él conocía bien esa parte y por eso es que él no se inmuta cuando el Kadosh Baruj Hu le dice de que va a tener un hijo. Simplemente que él pensaba
de que ese hijo iba a ser de Eliezer, como le acabo de comentar. Entonces, es por esta razón que el Kadosh Baruj Hu le coloca un nombre nuevo a Abraham y a Sara. Le dice: no te llamarás Abraham, sino te llamarás ahora Abraham. Y a Sarai le dice: te llamarás Sara. Es decir, les cambió el nombre, les cambió una de las letras del Kadosh Baruj Hu, la primera Hei y la segunda Hei. La primera Hei para Abraham, la segunda Hei para Sara. Y esto es lo que se conoce realmente como cambiar el Matzal Tov. ¿Qué es el Matzal Tov? Pues la fijación que tuvo Abraham y que tuvo Sarai al momento de nacer. Se llama Matzal Tov, o lo que conocemos como la suerte con la cual viene cada persona, su fijación. Eso es nacer de nuevo. A eso era que se refería en Nicodemo, que era un erudito de la Torá, cuando le dijo a Yeshua: tengo que volver al vientre de mi madre y nacer. Cuando Yeshua, nuestro Mashiach, le dice: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Cuando él le respondió, cuando él le preguntó de esa manera, le estaba preguntando, eran cosas serias. Le estaba diciendo: tengo que volver a cambiar la fecha en que yo nací, la información astral, el Matzal Tov. Eso es lo que significa nacer de nuevo. No es levantar la mano y decir: yo acepto el señorío de Yeshua, porque eso es una declaración pública de la fe que tenemos y de la confianza que tenemos en la obra de Yeshua. Pero en el punto espiritual se refiere a cambiar la información astral, la fijación astral con la cual nacimos, con la cual digámoslo así, el enemigo, como lo quieran llamar, las fuerzas negativas de esta eres dominan y tienen autoridad sobre cada persona que nace. Y es por eso que el Kadosh Baruj Hu, ahora van a entender, por el Kadosh Baruj Hu trae un Mizkan y dice: tengo que estar en medio del pueblo, en medio de la humanidad. ¿Para qué? Para que hagamos inercia, para que hagamos una nueva energía, para que haya una Torah, para que aprendan a cumplir la Torah, y entonces ya no vivamos sobre la influencia astral, sino sobre la influencia de las 12 tribus de Israel. Por esa razón es que hay 12 tribus, porque hay 12 meses y en cada mes hay un planeta. Entonces nosotros, como pueblo de Israel, al ser pueblo de Israel, haremos parte ahora de una de las 12 tribus, donde nosotros seremos bendecidos de acuerdo a esa bendición de Jacob y de acuerdo a la bendición de Moshe, siempre que hagamos que la Torah. Recuerden que el énfasis de Moshe fue que hiciéramos la Torah. Ese era el propósito de ser nuevas criaturas. Ese era el propósito de preparar al hombre para que viviera en una nueva dimensión que se llama octavo yón, a lo cual Yeshua siempre dijo: el reino de los cielos se ha acercado para aquellos que cambian de actitud, que cambian su Matzal Tov. Entremos en materia entonces, vamos rápido. Y aquí nos encontramos, por ejemplo, con las 12 casas. Todas las personas, dependiendo de su fecha de nacimiento, pues tienen una parte positiva, ¿verdad? Una parte positiva, una parte negativa. Aquí vamos a mirar, por ejemplo, que hay algunos signos de colores. Ustedes han visto unos colores aquí, son los que corresponden a un determinado énfasis, digamos así, a alguna determinada fijación. Voy a explicarlo de esta manera. Hay algunos que se dice que son fuego. Hay 4, digamos así, elementos. Si ustedes ya han escuchado, me imagino esto. Elementos que tienen una relación perfecta con el hombre, con la tierra, con todo este cosmos, porque todo lo que fue creado con fuego. Recuerden eso. Cuando usted, como lo explican los sabios, cuando usted de pronto se coloca frente a un espejo y de pronto exhala, el aire que sale es caliente. Eso se llama fuego, ¿verdad? Pero ese fuego salió por medio de ¿qué? De un aire, un aliento. Cuando cae sobre el espejo, se empaña, ¿verdad? ¿Y qué sale después de ahí? Agua. Por eso es que los sabios dicen que el fuego, con la Shin, es una de las letras madres, fue que fue creado todo. Por eso es que hay 3 letras madres: la Shin, que es el fuego, el aire, que es la Aleph, y el agua, que es la Mem.
Entonces eso define un poco los tipos de caracteres. El colérico, la persona que es, aquí lo dice, que tiene mucho ímpetu, acción, organizado, etcétera, que son personas de fuego. Ahora vamos a mirar quiénes son los de fuego. Son personas que son activas, pero también personas que tienen cosas muy positivas, pero también cosas muy negativas. Esas cosas negativas son las que hacen que usted transgreda la Torah en algunos aspectos muy puntuales. Los que son un poco flemáticos son los que son tierra. Son personas que, digamos así, tienen que tener las cosas muy definidas. Si algo les mueve el piso, por ejemplo, les quita su estabilidad, ellos van a perder confianza. Son personas que son un poco, pierden la seguridad en la medida en que no tengan las cosas básicas como alimento, como vestido, como ese tipo de situaciones materiales. Los hacen a ellos débiles. Ahora lo vamos a mirar. Luego vienen los de aire, los sanguíneos. Son personas que son de buena comunicación, buenas personas, pero también tienen cosas un poquito negativas. Y los melancólicos son los que son regidos por el agua, ¿verdad? Que son dirigidos por las emociones, son muy dados a lo que sentimos. Y esto lo vamos a poder entender a través de esta información que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, vamos a ir rápido. Vamos a arrancar cómo empieza esto. Aquí está. Las casas astrales arrancan en Aries, ¿verdad? Y los arianos son de fuego, el color rojo es fuego. Los sagitarios también son fuego y los Leo también son fuego. Estas personas, por ejemplo, los Aries, son muy dados a la parte relacionada con el ser. Por eso aquí dice yo soy, para ellos es muy importante. Son personas muy emprendedoras, son como, pueden ser directivos, pues son muy energéticos, ¿verdad? Son valientes, son muy pasionales en las metas, pero son un poquito, la parte negativa de los Aries es que son egoístas, son agresivos, ¿verdad? Son dominantes, a veces son un poquito inconscientes, son irritables. Esos son los Aries. De pronto los vamos a mirar otro fuego. Tenemos aquí a Sagitario. Ellos creen en lo que ven. Entonces son muy afortunados, son alegres, son expresivos, son filosóficos, son optimistas, son sinceros, son tan sinceros que hablan de una manera directa, no importa si cayó bien o cayó mal, simplemente dicen las cosas. Pero son autoritarios, es la parte negativa, son descuidados, son exagerados, son irresponsables a veces, ¿verdad? Son parranderos, son confianzudos, son amigueros. Esa es la parte negativa. Hay una parte que quiero puntualizar que no lo hice con Aries y es esta. ¿De qué aspectos deben cuidarse los arianos, digamos así? Bueno, la cabeza de las enfermedades que pueden tener por su vida de pronto deliberada, sin temor de la Torah, es que pueden tener muchos problemas en la parte física, enfermedades de la cabeza, en el cerebro, en la cara, ¿verdad? Los dientes. Deben tener mucho cuidado esas personas. Los de Sagitario, por ejemplo, tienen problemas, pueden tener muchos problemas en lo relacionado con las caderas, con los músculos, con las, las pompis, ¿verdad? Deben tener cuidado porque ellos pueden sufrir de este tipo de enfermedades si no corrigen muchos aspectos o comportamientos en su vida. Ahora vamos con los de Leo. Los de Leo son personas que hacen muchas cosas, son activos, son creativos. Ellos son también, tienen un don de mando tremendo, son elegantes, son extravagantes inclusive, son organizados, son valientes, ¿verdad? Incluso son nobles, pero también son soberbios. La parte negativa es que son muy soberbios, son dominantes, son orgullosos, son dramáticos, son exhibicionistas. Cuando usted está en una reunión, los que más hablan, los que más se mueven, son los Leo, ¿verdad? Y si encuentran con otro Leo, van a empezar a chocar los dos Leos. Son fanfarrones,
¿verdad? Y la parte negativa el problema de los cuales tienen que cuidarse en la parte física los leos es el corazón, el plexo solar, son personas que pueden sufrir de paros, por ejemplo. Entonces la espalda también, en eso tienen que cuidarse. Veremos otro caso son los tauros, son los de tierra, los que les decía ahorita, por ejemplo los capricornios también son iguales, y los de Virgo. Los de Tauro les interesa mucho el tener. Para ellos es muy importante la parte de atesorar. Entonces son personas que son afectuosas, son personas estables, son personas pacientes, son reflexivos, a veces se dice que son como imperturbables, son sensuales. ¿Qué es la parte negativa de los tauros? Son brutales, por decirlo, cuando a veces cuando te tiene enemigo un tauro, es una persona que va hasta lo último, son materialistas, son obstinados, son posesivos, ¿verdad? Son tercos a morir. Entonces son tendenciosos un poquito. Para un tauro es muy importante la parte de la estabilidad, como le digo, son materialistas. La parte negativa de los tauros, o los cuales deben cuidarse ellos, son el cuello, la boca, la laringe, la garganta, ¿verdad? Las cuerdas vocales tienen que tener mucho cuidado porque pueden sufrir enfermedades fuertes. Los capricornios son discretos, son eficientes, son estructurados, perseverantes, responsables, son serios, son planificadores. ¿Qué cosas tienen de negativo? Son ambiciosos, son calculadores, son solitarios, son fríos, manipuladores, pesimistas. Es un gran problema que tienen los capricornios, que son muy pesimistas. Usted le dice algo positivo, no, es que mira, es que esto no creo. Son severos. ¿Y de qué deben cuidarse los tauros? Vamos a ir rápido las rodillas, los huesos, la parte ósea, tienen que tener mucho cuidado. Y los Virgos son también, yo analizo, los Virgos son interesantes porque son muy detallistas, los Virgos son maniáticos. Vamos a hablar de la parte interesante de los Virgos. Vamos aquí de los Virgos, entonces son estudiosos, ¿verdad? Son muy pulcros, son serviciales, analíticos, diligentes, muy organizados algunos. En la parte negativa son agresivos, son criticones, son quisquillosos, es decir, son como piñaticas, escrupulosos a más no poder, exigentes, son perfeccionistas, son intolerantes. El problema de los Virgos es que ellos son como los maniáticos del zodiaco, y ellos a veces pueden hasta boicotearse, es decir, si algo no está conforme a lo que ellos hacen, ellos mismos se pueden hasta boicotear. Ellos incluso a veces son tan analíticos que se enredan en sus propios pensamientos. Es una de las cosas negativas que tienen ellos. ¿De qué tienen que cuidarse en ellos? Del plexo inferior y de los intestinos. ¿Qué me falta? Están los Géminis. Los Géminis, me falta Libra y me falta Acuario. Entonces, los Géminis son aire, ¿verdad? Son aire, yo pienso, los Géminis son comunicativos. La parte positiva es que son comunicativos, son elocuentes, hablan muy bien. Usted puede tener una muy buena charla con los Géminis todo el tiempo. Son amigueros, son versátiles, polifacéticos, ingeniosos. Que es la parte negativa de los Géminis, la superficialidad, a veces el no compromiso. Están en todo, pero no están en nada. Hablan de todo y no hablan de nada.
manejan como una doble intención, a veces están arriba, otra vez están abajo. Cuando les conviene dicen, eso lo dicen pues los que saben, que son reyes de la falsedad, son indecisos, viven como en dos aguas, son curiosos. Aquí lo estamos mirando, son parlanchines, lo que dijimos ahora, y son dispersos. Esos son los Géminis, ellos se basan en el pensar. Bien, los Acuarios, que son yo conozco, son fraternales, son humanitarios. Usted a un Acuario le pide un favor y se lo va a hacer. Pensando siempre en el otro, no piensa muchas veces en ellos. Son reformadores, son inventivos, progresistas. ¿Cuál es la parte negativa de Acuario? Son excéntricos, ¿verdad? Son desapegados, son desprendidos de las cosas, son rebeldes, ¿verdad? Son los revolucionarios. Y no sé si vamos muy rápido, pero vamos a tratar de avanzar ya. No quiero demorar mucho en el video, vamos a ver si nos va bien. Son desconectados, son provocadores. El mundo de los sentimientos no es lo suyo. Por eso a veces no son tan apegados a la parte del hogar, de la familia. Su familia son los amigos. Bien, se aburren con facilidad. ¿De qué deben cuidarse las pantorrillas, los tobillos, la circulación? ¿Por qué les nombro esta parte de aquí? Porque justamente las enfermedades vienen por no cumplir Torah. Ahora lo vamos a explicar. Y es por eso que estos korban o los korbanot tienen una relación perfecta. Y me falta ¿cuál? Me falta Libra. Yo busco el equilibrio. Son diplomáticos, justos, refinados, pacíficos, sutiles, excéntricos, muy gentiles. ¿Qué es la parte negativa de Libra? Indecisos. Son dulceros, son desordenados, inseguros, caprichosos. ¿Qué situación más tiene Libra? Miremos, me estoy ayudando con una nota. Una de las situaciones interesantes de los Libra es que cuando tienen mucha imaginación, a veces les cuesta comprometerse. Y a veces les cuesta materializar las ideas. ¿De qué se deben cuidar los Libras? En la parte física, en la parte de los riñones, la parte de las glándulas, de la parte sí, sobre todo los riñones, todo lo que es el páncreas, la parte de la parte abdominal. Es muy importante tenerla presente. Y por último tenemos los Piscis, que son agua. Ya hemos tocado fuego, hemos tocado tierra, hemos tocado aire y ahora vamos a tocar agua. Piscis, por ejemplo, yo creo, son místicos, les gusta la parte mística, la parte esotérica, el porqué de las cosas. Son sacrificados, son piadosos, son solidarios, son humildes, son personas nobles, son intuitivas, son compasivos, que es la parte negativa de los Piscis. Son confusos, son evasivos, imprecisos, son soñadores. Si un Piscis siempre está hablando de llevar una vida que pesa o querer llevar una vida que pesa no la tiene. Son fanáticos, ¿verdad? Les gusta mucho la parte viciosa, es decir, son dados a los juegos, dados a ese tipo de situaciones. Son crédulos. Bien, ¿de qué debe cuidarse un pisciano?
del sistema linfático y de los pies. Ahí pueden tener problemas. Cuando no se cumple la Torah hay situaciones que pueden afectar, deben cuidarse mucho de esto. Luego viene cáncer, y es lo que yo siento, son sentimentales, ¿verdad? Son hogareños, son maternales, ¿verdad? Son personas emotivas, son sensibles, son familiares, para ellos es muy importante la familia. Pero ¿cuál es el problema que tienen? Son contradictorios, lloran mucho, todo lo expresan con un lloro, no hablan sino que lloran. Son muy susceptibles, muy vulnerables, muy tímidos, no se expresan, no le expresan las cosas a otra persona con facilidad, no tiene que tener mucha confianza para poderle comentar algo. Son personas que son muy introvertidas en eso, es decir, se cargan de las cosas. Deben tener mucho cuidado en la parte del pecho, el esófago y el estómago, que los problemas pueden venir en esa parte, en la parte del plexo solar y el esófago y el estómago. Y venimos ya para finalizar con Escorpio, yo deseo. Son agudos, son magnéticos, son apasionados, son perspicaces, son profundos, son astutos, de la parte negativa. Son celosos a morir, sensuales. Los escorpios son a veces son sensuales, pero también son infieles. Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Son misteriosos, son extremistas, vengativos, violentos y obsesivos. Los problemas que puede tener Escorpión en la parte física son relacionados con la parte genital, con la parte de los genitales, con la parte del recto, con la parte de la vejiga. Estas partes que ustedes ven aquí, entonces ya hemos hablado de todas las partes negativas que los problemas físicos o enfermedades que pueden venir sobre las personas. Y vamos a ir rápido. Aquí vamos un resumen de la parte que deben cuidarse. Aries, la cabeza, los oídos, los ojos, los dientes. Tauro, el cuello, la nuca, la garganta. Géminis, los hombros, los brazos, las manos y los pulmones. Cáncer, el aparato digestivo y el pecho. Leo, el corazón, la columna vertebral, la médula espinal. Virgo, el aparato gastrointestinal. Libra, los riñones y la vejiga. Escorpio, los órganos genitales, el recto y la nariz. Ellos tienen que tener cuidado de esto, por eso es que muchos escorpios se hacen operar y justamente la nariz. Sagitario, las caderas, los muslos, es la parte abdominal, lumbar, perdón. Capricornio, la rodilla, las piernas y la parte ósea. Acuario, las pantorrillas y los tobillos y los pies son muy frágiles en eso, y los piscianos ya les explicamos esto y aquí estamos simplemente puntualizando. Ahora bien, ¿por qué explicamos esto? ¿Verdad? Porque esto hace que, teniendo en cuenta la personalidad, lo que miramos ahorita, ¿verdad? Dependiendo de esto y dependiendo de la personalidad, el Kadosh Baruj Hu nos ha formado, nos ha creado con unos puntos energéticos. Aquí hay 7 puntos que los llaman chakras, nosotros los llamamos básicamente los puntos energéticos, y como vimos la vez pasada están relacionados con los órganos. Estos órganos, ya lo explicamos, generan unas sustancias y están ubicados justamente en esas partes donde está la parte endocrina, tanto del hombre como de la mujer. Y a través de las sustancias que generamos, por las partes negativas que acabamos de mirar aquí, por esas situaciones negativas, que es lo que hace que nosotros mandemos fluidos, ¿a dónde? A estos órganos. Cada vez que usted no cumple la Torah, cada vez que usted transgrede Torah, cada vez que usted se deja llevar de la parte negativa que miramos aquí, va generando automáticamente, va moviendo negativamente estos órganos que le van a traer problemas. ¿Dónde? Que le pueden traer problemas en la parte física, eso es para tenerlo presente. Si esto lo hemos entendido, entonces vamos a poder comprender por qué vinieron los korbanot. Los korbanot vinieron fue para eso, para ayudarme a mí a restaurar esta parte negativa que ya la miramos acá, para no caer en esto. Por eso son 6 korbanot.
que tienen relación con esos puntos energéticos. Los korbanot tienen relación con los puntos energéticos, que es lo que nosotros ya explicamos en esta diapositiva de la paracha pasada. Que las personas que tienen problemas en la parte mental, ¿verdad? Las personas que tienen problemas de orgullo, altivez, etcétera, etcétera, por eso el Corban que ayuda mucho es el Corban Ola, que tiene relación con esta glándula pituitaria, donde vienen esas fantasías, donde vienen además de eso, ese orgullo como tal, las personas excéntricas, como sobre todo estas personas que están aquí, los arianos, los sagitarianos, los de Leo, que son personas que son, como dijimos aquí, son personas que son muy coléricas, van a mover, ¿qué cosas? Van a mover estos órganos, la pituitaria, creo que está por aquí, esos órganos que, recuerden que la pituitaria es la que mueve la parte endocrina de otras glándulas, y entonces eso es lo que puede traer problemas donde para los de Leo, por ejemplo, el corazón los puede afectar muchísimo, los problemas lumbares, básicamente las caderas, que es los riñones. O sea, usted encuentra un sagitariano siempre con problemas lumbar, la cadera, etcétera, etcétera, y a los Aries con dolores de cabeza, también se da mucha situación de ello, y tengan muy presente eso. Para eso son los korbanot. Estas son las razones de 6 korban. Por eso el Kadosh Baruj Hu estableció 6 korban relacionados, como ya decíamos, con esa parte endocrina nuestra, pero que está movido por la parte negativa, la información astral con la cual nosotros nacemos. Entonces, cuando el Kadosh Baruj Hu nos está diciendo a nosotros cómo tenemos que presentar el korban, está diciendo que cada korban debe ser quemado completamente las vísceras. Quiero presentar lo siguiente. Por eso cada korban de los que ya hemos visto aquí en los estudios anteriores tenía que ser quemado en su totalidad. Toda esta parte de aquí era quemada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la parte que genera la negatividad en nuestra personalidad, donde se irradian todas las sustancias. Cuando nosotros nos dejamos llevar de la parte negativa nuestra, del carácter negativo que tenemos, cuando nosotros recurrimos siempre y caemos en los mismos errores, por eso el Kadosh Baruj Hu dice: pásenme estos animales y pásenme la parte negativa, el sebo y toda la parte visceral se quema, y por eso es que nosotros no consumimos las partes que son dedicadas al Kadosh Baruj Hu. Hay mucha gente que le gusta la panza, a la gente le gusta mucho el bofe, les gusta, etcétera. Nosotros no podemos consumir eso. No podemos consumir ese tipo de productos, de órganos, perdón. La otra cosa que quiero dejar clarito ya para finalizar es que cuando se presentaban los korbanot aquí en la paracha se dice que deben colocar las dos manos. Eso está relacionado con el cuerpo, que recuerden que el cuerpo tiene unos órganos positivos y unos sistemas negativos, que la parte relacionada con las venas y las arterias. Pero lo curioso es que se va a colocar las manos sobre los animales para ser perdonados, para ser restaurados en el Matzal Tov. ¿Por qué se colocaban las manos? Porque en la mano derecha se establece que allí se encuentra la información genética nuestra. Es decir, esto que está en la mano derecha es lo mismo que aparece aquí. Regáleme un segundo. Es lo mismo que aparece aquí. Entonces, cuando yo coloco mi mano derecha sobre el animal en ese momento, para ser sacrificado por una de esas falencias de la parte negativa de cada uno de nosotros, ¿era para qué? Para que se cambiara, para que se limpiara, para que nosotros pudiéramos a través de ese korban, poder ascender a los sitios que el Kadosh Baruj Hu quiere, tener armonía con nosotros. Y por eso se colocaba la mano derecha, que es la que representa nuestro Matzal, y es por eso que las gitanas y los brujos, qué sé yo, leen la mano, porque las líneas que tenemos en la mano están relacionadas con esa fijación astral. Cuando usted empieza a cumplir Torah, las líneas de la mano empiezan a cambiar.
Entonces es la parte interesante. Los chinos, ¿qué hacen hoy día? Aquellos que no se pueden casar, cogen la línea, cogen la mano y corrigen la línea del matrimonio. Créanme que es así y se casan. Entonces, para que tengan presente esto. ¿Qué más queríamos hablar de esta paracha? Hoy queríamos hablar de esa situación particular. Nosotros vinimos a cumplir una misión. Es necesario, nacimos con una fijación astral, ¿verdad? Al nacer ya venimos con una información en nuestro ADN. Venimos con unas falencias en cada uno de en el día que nacimos. Por eso nos dieron el nombre que nos dieron. Por eso todo va relacionado. Nos corresponde a nosotros cambiar esa realidad. Pero ¿qué pasa con nosotros? Por nuestros miedos, por la manera de pensar, por no cumplir la Torá, por no irnos al Kadosh Baruj Hu, empezamos a divagar en nuestra vida. El camino es este, el camino es muy sencillo para poder salir de la encrucijada. Pero ¿qué hacemos nosotros con nuestro libre albedrío? Empezamos por nuestros miedos, por nuestros celos, por nuestra parte negativa, a meternos por caminos que no corresponden. Los miedos y los obstáculos hacen que empecemos a divagar en nuestra vida, ¿verdad? A veces nos encontramos con errores que no aprendemos de ellos y por eso usted se encuentra a veces en una encrucijada. Si usted se deja llevar de sus situaciones negativas, si usted no entiende, no ha entendido quién es usted ni cómo es usted, si usted dice, no, yo nací así, así me quedo, así me muero, yo no voy a cambiar, pues va a ser muy difícil que de verdad su salto y su vida vaya a cambiar. Nosotros fuimos programados por el Kadosh Baruj Hu a que aprendiéramos la Torah, a que hiciéramos comunión con Él en el Mizkan, a través de que de cumplir la Torah, para que pudiéramos encontrar el camino. Y el día que tengamos que partir, podamos estar en Ejad con el Kadosh Baruj Hu. Esta es la orden que el Kadosh Baruj Hu nos da a nosotros a través de esta lectura de la Torah. El propósito sigue siendo el mismo, como ustedes ya lo ven. Los beneficiados de poder presentar un korbanot como restauración para perdón de nuestros pecados, para estar en armonía con el Kadosh Baruj Hu, somos nosotros. Cuando Yeshua se presenta como nuestro Mashiach, cuando se presenta como el Cordero del Pesa, que al dar su vida en el madero rompe con el velo para poder ingresar al lugar santísimo, nos está diciendo eso, que debemos venir a Él, que si venimos a Él entonces experimentaremos un nuevo Matzal, una nueva suerte. Quitaremos esa influencia astrológica sobre nosotros y empezaremos a corregir aquellas cosas negativas con las cuales nacimos por herencia de nuestros padres, por el Yetzer Hará, por la concepción que tuvieron, las ideas que tuvieron nuestros padres al concebirnos. ¿Se fue con amor o no fue con amor? Si fuimos hijos deseados o no. A veces nos encontramos con ese tipo de carencias, nos encontramos con ese tipo de falta de afecto de nuestros padres, y eso es lo que hace que muchas personas terminen dejándose llevar por sus cosas negativas y luego terminen con los problemas físicos, como lo mostramos en esta parte de aquí. ¿Por qué se dan? Porque a veces nos formaron desde la concepción, no fuimos bien recibidos, no fuimos bien formados. Los grandes problemas que existen en la humanidad no es por dinero, no es por no tener casa, ni carro, ni beca. Los grandes problemas son espirituales, son problemas del alma. El homosexualismo viene por aberraciones sexuales, donde hay niños que han sido violados, violentados, pero también la drogadicción, el alcohol y demás situaciones que hoy vemos como problemas. Su raíz ha sido problemas de orden afectivo. Entonces, cuando el Mashiach se presenta como ese cordero que puede llevarnos a la parte de estar en comunión con el Kadosh Baruj Hu, lo que el Kadosh Baruj Hu está haciendo es corrigiendo esta parte negativa en nosotros. Por eso nos dio una Torah, nos dio la Torah para que nosotros corrijamos que nuestro ego,
podamos someter nuestro ego, que es lo que es llevar nuestra carga, y podamos tener paz con el bendito sea y no sufrir esos problemas físicos. Esto es lo que significa el Kadosh Baruj Hu, tener amistad con el hombre, ayudar al hombre, a través de que pasarlo del sexto día, recuerden eso, a través del Shabbat. Recuerden que la parte básica del Corban es la Teshuvah, el perdón. La raíz de la palabra Teshuvah son 3 letras, la Tau, la Shin y la Bet, que es las mismas letras que forman la palabra Shabbat o reposo. Entonces, este es el mensaje que queremos dejar en esta parasha. Los korbanot presentados en el templo y en el Mishkan pretendían simplemente bendecirnos y cambiar nuestro tikkun, poder corregirnos, nuestro tikkun, elevarnos y pasarnos de esa fijación astral con la cual nacimos a ser parte de la bendición que representa cada una de las tribus de Israel. Cuando venimos a nosotros automáticamente somos, digamos así, como injertados. Eso es a lo que se refería la Torá, o lo que se refería a Shaul, volvemos a ser pueblo de Israel como tal. Y cuando se dice injertados es que ya no pasamos de estas casas astrales a ser parte de una de las tribus del pueblo de Israel, que somos, porque Israel es un código. Hay una parte interesante que quiero que ustedes miren, y es lo relacionado con los meses hebreos, ¿verdad? Por eso es que los meses nuestros no arrancan en luna llena, sino que arrancan en luna nueva, porque eso significa cambiar el Mag Salto. Toda la parte astral arranca en luna llena, toda esta parte astral arranca en luna llena, pero toda la parte del Kadosh Baruj Hu, todo lo nuestro, arranca en luna nueva. Y por esa razón es que las fiestas hebreas son casi todas las fiestas pesas y las demás, son en luna llena, para contrarrestar toda esa información astrológica. Espero que haya sido de su agrado, que lo puedan comprender. Si tiene oportunidad de registrarse, le agradecería, porque eso evita que yo esté mandándoles a cada uno de ustedes de pronto que me lo han pedido la paracha, y al estar registrados pues automáticamente les llega, y es una política de esta entidad de YouTube, bueno, no sé cómo se llame eso, pero es lo que ellos exigen. Así que espero que el Eterno les bendiga y les guarde. Nos vemos en el Shabbat. Espero que todos vean este video de los que van al Shabbat para simplemente entrar a profundizar en las preguntas y tocar otros temas de esta paracha que nos han tocado. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Que tengan un Shabbat Shalom.